Muy buenos días tengan todos y todas. Es un gusto saludarles y en nombre de quienes integramos el Laboratorio de Entomología Médica y Veterinaria, Entomología Médica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, darles la más cordial bienvenida a esta actividad académica. El día de hoy nos complace presentar para toda la comunidad la conferencia titulada Influencia de la saliva del insecto vector en el establecimiento parasitario y mecanismos determinantes de infección y transmisión de Leishmania, impartida por el doctor Jesús Valenzuela, un distinguido investigador con una amplia trayectoria en el estudio de las proteínas presentes en la saliva de los vectores y la interacción molecular entre el vector, patógeno y el hospedero. La realización de esta charla cobra una especial relevancia, ya que el pasado 1 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Leishmaniasis. En este contexto y con el propósito de contribuir a la difusión del conocimiento y a la sensibilización sobre esta problemática de salud pública, nuestro laboratorio se suma a los esfuerzos encaminados a visibilizar la leishmaniasis, una de las 10 enfermedades tropicales desatendidas y reconocidas por la comunidad internacional. Agradecemos profundamente al doctor Valenzuela por brindarnos este espacio en su agenda y compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en torno a esta enfermedad antropozoonótica parasitaria y transmitida por vectores. Estamos convencidos que su conferencia será de gran interés y aportará valiosos elementos para enriquecer nuestra comprensión de estos complejos procesos biológicos involucrados en la infección y transmisión de la leishmania. Sean todos y todas bienvenidos. Confiamos en que los contenidos compartidos durante esta charla fortalezcan nuestros conocimientos y despierten nuevas inquietudes de investigación. Cedo la cámara, el micrófono al doctor Eduardo Rebollarte y es para que formalmente haga la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias. Es para nosotros en el Laboratorio de Entomología Médica, que también estamos celebrando 40 años de actividad, tener un investigador de talla mundial como es el doctor Jesús Valenzuela. Estamos muy orgullosos de que ella ha podido participar o participe aquí con nosotros en esta charla. Y para dar una muy breve semblanza del doctor Valenzuela, voy a permitir hacer unos señalamientos de su currículum, que es bastante extenso y lo cual llevaría mucho tiempo en revisar, pero iniciando que el doctor tiene un BSc en la Universidad de Arizona, en el departamento de Microbiology and Immunology, y luego tuvo una PhD en el departamento de Biochemistry de la misma University of Arizona. Y su experiencia laboral ha escalado desde ser una asistente de laboratorio en la Universidad de Arizona y luego convertirse en asistente de investigación y enseñanza en la misma universidad. Y después ha pasado por varios fellowships en sus postdocs, tanto en la University of Arizona como en la unidad en NIH en Bethesda, en Maryland. También ha pasado de ser staff o un fellow del Medical Entomology Section del NIH y el 2009 al presente tiene el nombramiento de Chief of the Vector Molecular Biology Section, y del 2019 al presente actúa como Deputy Chief of the Laboratory of Malaria and Vector Research del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, que perteneciente al NIH. La trayectoria académica de investigación del doctor Valenzuela es muy extensa, es muchas grandes aportaciones. Ha trabajado más de 20 o 25 años en estudiar componentes salivares de diferentes sistemas de vectores para ver los aspectos moleculares de interacción con el vector, con el patógeno, con el hospedero, y ha utilizado diferentes modelos para estudiar estas interacciones de componentes salivales y todos los otros
componentes en aspectos de interés veterinario o clínico, y con lo cual ha estudiado una diversidad variable de herramientas de biología como son la inmunología, biología molecular, bioquímica y también estudiar interacciones con reservorios y con modelos animales. Entonces tiene mucha experiencia con ellos y probablemente su trabajo con Leishmania es más que sobresaliente, es muy ah, eh, reconocido en este ámbito. El doctor también ha recibido diferentes premios a lo largo de su carrera como investigador visitante en Brasil, en una estancia entre el 2013 al 2016. Ha obtenido premios por su labor en trabajo en medicina tropical en 2009. También ha recibido condecoraciones como em, conferencias relacionadas con Tropical and Infectious Diseases en Galveston, y también ha recibido premios en NIH directamente del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, o el premio directamente del director del NIH, y también como uno de los 100 hispanos con reconocimiento y trayectoria científica en América en septiembre del 2020, son amplios reconocimientos. Y en su labor curricular de publicaciones registra un impresionante registro con más de 276 publicaciones, con al menos una interacción de 1,161 coautores. Sus trabajos han sido citados en al menos 14,000 o más de 14,000 citas, con también un impresionante índice H de 69. Entonces es un gran honor para nuestro laboratorio de entomología médica poder escuchar la charla del doctor Jesús Valenzuela. Y ahorita, antes de que le ceda la cámara y el micrófono, primero le damos los buenos días, bueno, que es ya mediodía en Bethesda, y le agradecemos esta oportunidad dentro de su apretada agenda, que nos haya cedido este espacio. Y mientras le cedo el micrófono, voy a hacer un breve anuncio para nuestros colegas asistentes, que en algún momento de la charla se va a liberar un forms para asistencia, para que estén pendientes, por favor, y lo llenen para poder registrar esta asistencia y poder elaborar las constancias de participación. Entonces, sin más, quisiera ya darle el micrófono y las gracias y la bienvenida al doctor Jesús Valenzuela. Doctor Valenzuela, es todo suyo el espacio, y si quiere, no sé si quiere compartir, o no sé si todavía no ha podido compartirlo. Ando en eso. Ok. Antes que nada, quiero agradecerte y agradecer a todos la invitación. Es realmente un honor, realmente estar en este foro. Fue la primera universidad donde empecé mis pasos, la Autónoma de Nuevo León. Tengo muy buenos recuerdos, y de ahí transferí a la Universidad de Arizona por diferentes motivos. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor, y espero irlos a visitar pronto. Esto creo que para mí es una oportunidad de reconectarme con Monterrey. Eduardo lo conozco hace muchos años. Nos hemos estado comunicando por diferentes razones, y más por flebótomos. Bueno, la plática de hoy va a ser relacionado al insecto que ven en la pantalla, que es el flebótomos, y que es el transmisor, el vector de la leishmania. Entonces, mi idea de hoy es darle dos aspectos de lo que es la enfermedad y la relación que tenemos entre lo que estamos estudiando realmente entre el vector, que es el flebótomo, el parásito, que es la leishmania, y nosotros, el hospedero. La leishmaniasis, como se dijo al principio, es una enfermedad desatendida, tropical, transmitida por flebótomos. Tiene un rango de cutánea que no es fatal, pero hasta el visceral, leishmaniasis visceral, que es fatal si no se trata.
Y el aspecto desatendida es la investigación, los fondos y sobre todo lo que en con cualquier enfermedad parasitaria, sobre todo esta, que no hay vacunas todavía disponibles contra esta enfermedad en humanos. La hay en perros, pero no en humanos. El Leishmania tiene 2 ciclos de vida, uno en el hospedero, que es intracelular. No, déjame ver si tengo aquí la manera de un... Bueno, no tengo el apuntador. Eh, en los libros de texto se van a encontrar que la leishmania del estadio intracelular empieza en el macrófago, como está en el lado izquierdo. Y que y la mastigote, cuando el macrófago explota por tanto parásito, pues comienza a infectar otros macrófagos, pero también comienza a infectar lo que es el vaso y el hígado. En los últimos años realmente se ha demostrado que es no solamente el macrófago, sino que son los neutrófilos que son infectados por el parásito y después el macrófago, eh, el neutrófilo es engulfado por por el macrófago y ahí empieza el ciclo. Entonces, eso no lo van a ver en los libros de texto. Esto es algo muy nuevo en los últimos años. Lo que hemos agregado nosotros como investigadores, mi grupo y otros grupos, es que no es solamente el parásito que entra, que se inyecta en la piel, sino que hay otras moléculas que son inyectadas por el vector, que son la saliva, las proteínas salivales y otras moléculas que voy a explicar en unos minutos. Entonces, ese es el ciclo intracelular. El ciclo extracelular, que es lo que voy a platicar más ahorita, es del lado derecho de la pantalla, es lo que pasa en el parásito, con el parásito dentro del flebótomo, dentro del insecto. Después de que el insecto está tomando sangre del hospedero, toma a mastigote, se convierten inmediatamente en procíclicos y hay diferentes estadios, nectomonas, leptomonas, hasta metacíclico. Metacíclico es el estadio donde es infeccioso. Los otros estadios no son infecciosos. El flebótomo tiene que tener metacíclicos para poder infectar ya sea a humanos o a perros o a roedores. Y ahorita nos vamos a enfocar en eso, en este metacíclico. Entonces, lo que voy a platicar hoy, la plática de hoy, se enfoca en 2 aspectos que estamos muy interesados en el laboratorio, que tenemos esa curiosidad. La número 1 es, ¿qué hace que un insecto vector sea infeccioso en la naturaleza? ¿Cómo es posible que inquiera una cantidad pequeña de parásitos y se mantenga así como vector? ¿Cómo es que el parásito utiliza moléculas del vector, pero también de nosotros para ser más infeccioso? Yo te les voy a mostrar datos de eso y lo que hemos descubierto en los últimos años. Es realmente fascinante, es algo muy interesante en el aspecto de biología fundamental. La segunda parte, lo hemos hecho por muchos años, no solamente con la Leishmania, pero con otras enfermedades transmitidas por vectores, es una pregunta muy básica. ¿Por qué la picadura de un insecto vector es más potente que una inyección solo con patógenos? ¿De dónde viene esta pregunta? Cuando quieres hacer un experimento en animales con Leishmania, necesitas inyectar en la piel de 10.000 a 100.000 o más parásitos para tener infección. ¿Ok? O inyectar directamente en el corazón o inyectar en la sangre. Pero recuerden que este parásito se transmite por picaduras en la piel. El vector inyecta solamente entre 60 a 80 parásitos y eso causa enfermedad. ¿Qué es lo que hay en la picadura de este insecto que lo hace tan potente? Y eso es lo que estamos investigando y lo que voy a mostrar unos datos hoy. Esas 2 preguntas fundamentales las voy a explicar hoy. Este es el flebótomo en el brazo de uno de los colegas aquí en el laboratorio. Ok, no tiene parásitos esto, ¿ok? Es sin infección, no infectado. Lo que quiero mostrar aquí un poco es, después de que hipotéticamente que esté infectado esto, el parásito entra en el vector
y hay sangre, ¿ok? Justo con el parásito, por supuesto que hay sangre. La sangre, por lo general, es considerado solamente un nutriente para el vector, ¿sí? Les voy a demostrar hoy que no es solamente eso, que es algo que el parásito toma ventaja. Y no aparte no del aspecto nutritivo, sino que hay algo más. Hay una biología muy interesante aquí. Como se ha comentado al principio, este es el ciclo de vida de Leishmania dentro del insecto, dentro del flebótomo. Y que llega a metacíclico. Y también les dije que era considerado terminalmente diferenciado. Significa que no había, por años se consideró que el metacíclico era la última etapa. Ahora les voy a demostrar que no es el caso. Y este descubrimiento fue hecho por un postdoc, ahora staff scientist en el laboratorio, que es una pregunta muy sencilla. Está relacionado en la naturaleza. El flebótomo toma sangre más de una vez, aunque sea infectado. ¿Okay? Y eso por lo general no se considera en ningún experimento. Nadie había pensado en ese detalle. Es una pregunta muy simple, pero muy fundamental. Por lo general los experimentos se hacen, toma sangre infectado y luego te esperas hasta 12 días y luego vuelves a infectar y ya. Tiago hizo algo completamente diferente, muy original. Él preguntó, bueno, si los flebótomos toman sangre algunas veces entre infección e infección, ¿qué pasa con el parásito dentro del vector? Entonces, es un experimento muy sencillo. El lado izquierdo de abajo se infecta los flebótomos con sangre infectada con Leishmania. Se espera a que se desarrolle el parásito hasta metacíclico, que dura solamente unos días, hasta 6 días. Y después se hace el experimento, era la pregunta fundamental. ¿Qué pasa si este vector infectado toma sangre de un animal o persona, en este caso, no infectada, solamente sangre? ¿Qué pasa? Bueno, Tiago hizo el experimento, llegó y me dijo, Jesús, no hay metacíclicos. ¿Cómo que no hay metacíclicos? Sí, veo otras formas, pero no veo metacíclicos. Se desaparecieron. A ver. Por favor, repite el experimento. Se repitió el experimento y volvió a hacer los mismos resultados. No había metacíclicos. Entonces, después de hacer 3 o 4 veces el experimento, vimos que realmente el metacíclico ya no estaba ahí, pero sí había las otras formas. Entonces, concluimos, con una serie de experimentos que no voy a mostrar hoy, que se había transformado el metacíclico en un estadio anterior, que es una lectomona como lectomona. Entonces decíamos que probablemente era una retroleptomona. Presentamos los resultados en España hace unos años en un congreso y se les hizo interesante y un investigador nos dijo, Jesús, está muy interesante los datos, toda la hipótesis está fuerte, pero yo no te voy a creer, yo no voy a estar convencido hasta que no vea con un solo parásito que se transforma de un metacíclico a algo más, porque nunca hemos visto eso. Es como de la gallina al pollo o algo así, o sea, ¿cómo? Bueno, le dije eso a Tiago y lo filmó. Filmó lo que casi no se ha visto, un parásito de un estadio al anterior. Y es lo que les voy a demostrar en la siguiente transparencia. Entonces, lo que van a ver en la siguiente transparencia es cómo un metacíclico se convierte en lo que nosotros llamamos hoy retroleptomona. Ahí está. Uy, está muy despacito. Bueno, el parásito que está en medio era un metacíclico que se está convirtiendo en algo más. ¿Sí? El flagelo se está recortando, el cuerpo, que era algo muy pequeño, ahora está creciendo. Es algo que esto no se había visto antes. Y lo más importante es lo que van a ver ahorita en unos segundos. Ahorita que sigue se moviendo la película. Yo le quería poner un poquito de música aquí, ahí. No sé si se pueden dar cuenta.
en un segundo van a ver más claro. Esto es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Uy, se paró. Bueno, no sé si pueden observar que se divide. O sea, el parásito no solamente se viene de un estadio de metacíclico a una leptomona, como una leptomona, pero nosotros le llamamos retroleptomona, pero también se multiplica. Este proceso lo llamamos reverse metacyclogenesis. ¿Por qué es importante este estadio? Entonces, lo que está pasando con esta retroleptomona es que es un metacíclico que se convierte en un nuevo estadio de retroleptomona y luego vuelve a convertirse en metacíclico. Lo que pasa con esto dentro del flebótomo es que hay más metacíclicos después de que toman sangre la segunda vez, que está del lado derecho. Si uno inspecciona los flebotominos con el parásito, van a ver del lado derecho que son miles de parásitos metacíclicos. Y del lado izquierdo, por los que tomaron solamente una vez sangre, no hay una expansión de metacíclicos. Entonces, la manera en que estos parásitos se están multiplicando y se están manteniendo en la naturaleza es convirtiéndose en algo más y volviéndose algo infeccioso. Con esta nueva etapa, este nuevo estadio. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de de tener estos retroleptomonas y tener más metacíclicos? Causan más enfermedad. La línea anaranjada muestra el número de lesiones al animal cuando utilizamos flebótomos que tienen que han tomado sangre más de 2 veces y el cual los metacíclicos son más altos, causan más enfermedad que el que solamente ha tomado una vez sangre. Entonces, eso es como nosotros hemos demostrado la importancia de este parásito, o este estadio del parásito y sus implicaciones no solamente en enfermedad, pero cómo se mantiene en la naturaleza. Esto creo que ya está en un review, una revisión. Eso no lo encuentran todavía en los textbooks, pero después de tantos años, se me hace tan interesante que se haya estudiado tanto la leishmania, que a esta etapa hemos encontrado un nuevo estadio, que es la retroleptomona. Esta retroleptomona viene del metacíclico, después de contacto con la sangre, sin infección, se convierte en retroleptomona y vuelve a aparecer como metacíclico. Y eso es la parte interesante o importante de este nuevo estadio. Cuando mostramos estos datos en 2 universidades prominentes, fue a la Universidad de Yale a mostrar los datos y también a Harvard, después ellos investigaron en sus sistemas con mosquitos y con viruses y con mosquitos y Plasmodium y encontraron algo muy parecido, que tomando sangre sucesivamente en los mosquitos altera o incrementa el efecto de los viruses, la diseminación del virus dentro del mosquito y también con mosquitos y malaria o el parásito con Plasmodium. Entonces, esto para nosotros fue muy interesante porque no solamente sucede en el campo de sandflies o flebótomos y leishmania, pero también en mosquitos y virus y mosquitos sin malaria. Entonces la sangre es algo súper fundamental para mantener estos parásitos en la naturaleza y causar más infección, no solamente nutrición, como había comentado al principio. Ahora cambiando un poco de tema, otro descubrimiento muy interesante que también fue de Tiago, lo que es el intercambio genético de Leishmania solamente existe dentro del flebotomín. Leishmania es asexual completamente en la parte del hospedero, del hospedero mamífero, el humano o el animal. Es asexual totalmente. Pero dentro del flebotomino hay intercambio genético sexual. ¿Okay? Pero es muy limitado. Se sabe eso desde el 2009, pero no se sabe cómo se inicia esto dentro del parásito, del vector, y cómo hacerlo in vitro ha sido muy difícil. Tiago hizo una pregunta muy fundamental y muy simple. ¿Sabe? Por muchos años Jesús dijo, hemos utilizado suero fetal para todos los experimentos.
pero realmente los flebótomos toman sangre normal y de perros. ¿Por qué no usamos sangre normal de perro para hacer nuestros experimentos? Bueno, entonces en in vitro lo comenzamos a hacer con sangre fetal de vaca o de bovino, o con sangre normal, ya sea de perro, y ahorita voy a mostrar que cualquier otra sangre normal. Entonces, en el lado izquierdo, si usamos lo normal, sangre de bovino, no pasa nada. No hay híbridos, no hay intercambio genético. Pero si utilizamos suero normal de perro o de humano, lo que sea, vemos híbridos. Que están viendo los dos bandas. Es que el parental a la derecha es el padre 1, padre 2. Los parentales vienen o sea, ahí están los dos. O sea, vemos híbridos. Pero hay algo muy interesante aquí, que si utilizamos suero fetal, en la izquierda el parásito comienza en vitro, ¿verdad? Comienza a moverse como si nada. Lo ven al lado izquierdo. Si utilizamos suero normal, fresco, vemos que se agrega. Y eso nos llamó muchísimo la atención. Cuando no vemos agregación, no hay hibridación. Cuando vemos agregación, vemos hibridación. ¿Qué es lo que hay en el suero que está causando esta agregación que causa al final el intercambio genético? Bueno, hicimos mucha bioquímica y al final encontramos algo súper interesante. Tiene que ver el suero. Nosotros pensamos que íbamos a encontrar algo nuevo, novedoso. Bueno, es novedoso porque no es algo diferente. Encontramos cuando hicimos todas las fraccionaciones por HPLC, por otros métodos bioquímicos, que era IgM. Uno de nuestros anticuerpos está induciendo esta hibridación del parásito dentro del flebotomino. Y no es solamente un IgM normal, o sea, no es IgM contra adaptativo. Significa que puedes usar cualquier suero, se le llama IgM natural. Eso es algo súper interesante porque estos anticuerpos nunca han visto Leishmania antes. Sin embargo, como les voy a mostrar en la siguiente, se le pega al parásito. Alrededor del parásito, el parásito lo van a ver lo que es todo lo en rojo, el núcleo en azul morado. Entonces, el IgM natural se le pega a la Leishmania. ¿Y qué pasa cuando se le pega a la Leishmania? Hace estos agregados que nosotros le llamamos de Leishmania Mating Clamp, por la cunita donde pasa el material genético de Leishmania. Si vamos más adentro e investigamos por confocal qué es lo que está pasando dentro, o si podemos demostrar que hay intercambio genético, lo comenzamos a investigar con microscopía confocal. Y pusimos dos diferentes parásitos, uno en verde y uno en rojo. Y si veíamos amarillo es que había intercambio genético en el núcleo. Y lo vimos. Cuando utilizamos IgM natural, hubo la formación de este Leishmania Mating Clamp. Vimos el parental del lado izquierdo, que está en verde, en rojo el del medio, y ven los amarillos ahí. O sea, dentro de este Mating Clamp está sucediendo el intercambio genético. Entonces, demostramos aquí que de este material, el intercambio genético en el vector es de una molécula del hospedero de mamífero, nosotros, de la IgM, y es natural, nunca he visto antes Leishmania esto. Entonces, para nosotros fue algo muy interesante. En inglés sería el Perfect Storm, que la cooptación de Leishmania, de un anticuerpo natural de un hospedero, para facilitar el apareamiento en el insecto vector, establece un nuevo paradigma de una interdependencia entre parásito, hospedador y vector. Es algo muy nuevo en el área de parasitología, de vectores y de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, esa parte para mí ha sido algo... hay una pregunta aquí, un segundo. Uy.
Salí de la presentación. Disculpe. Ahora ya no veo la presentación. Se ha investigado tipo de sangre. Sí, mira, cualquier tipo de sangre que hemos investigado, ay, perdí la pregunta fue que si hemos investigado diferentes tipos de sangre o no importa. Lo que importa, le hemos investigado sangre de diferentes animales, pero tiene que ser nativo, tiene que ser natural. Lo importante no es el tipo de sangre, sino el que tenga la IgM. O sea, el IgM es el factor importante, no es el tipo de sangre, no son los eritrocitos, es el IgM. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Parece que fuiste revisor del artículo. Gracias. Bueno, entonces esta parte es acerca del vector, era del parásito, cómo es que el parásito se hace más infeccioso, cómo el material genético, intercambio de material genético. Y la siguiente parte es, ok, ya el parásito, ya el vector está infectado. ¿Qué pasa cuando el vector inyecta al parásito en nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias de esa inyección? Cuando el vector inyecta el parásito, no solamente inyecta parásitos realmente. Inyecta, y es lo que hemos demostrado en nuestro grupo y muchos de los grupos, inyecta saliva. Saliva. Y esa saliva tiene proteínas que hacen que haya un cambio en la piel o en el sistema inmune hemostático que le ayuda al parásito. Uno, le ayuda al insecto a tomar sangre, pero también le está ayudando al parásito a establecerse. Y eso es una de las cosas que me gustaría conversar con ustedes hoy. Nosotros hemos descubierto muchas moléculas de la saliva que ayudan al parásito a establecerse. Pero lo que voy a demostrar hoy, quiero mostrarles hoy, es que hay algo más que saliva en el vector que está alterando el sistema inmune que hace que el parásito se establezca. Y esto fue el resultado de un experimento muy sencillo. Como les había dicho, cuando inyectas parásito, puedes causar enfermedad. Pero en este experimento, aunque inyectamos más de 10,000 parásitos, queríamos causar visceralización del parásito, que se vaya al vaso. Cuando lo hicimos por inyección, no funcionó. Inyectamos hasta 100,000 parásitos y no hubo visceralización. Sin embargo, cuando el flebótomo picó al animal, al ratón, vimos una parasitemia impresionante en el vaso. Y como les dije, solamente se inyectan como 100 parásitos. Y hubo al final miles en el vaso. Cuando inspeccionamos la piel, ¿qué es lo que estaba pasando en la piel? Ahí está. Lo que vimos fue expresión de muchas moléculas, pero una nos llamó la atención, que es la interleuquina 1 beta, que eso lo ves solamente es una molécula innata que se encuentra en el inflamasoma, ¿sí? Entonces, eso nos llamó mucho la atención. También, número 2, vimos que había muchos neutrófilos. Y como les había dicho al principio, los neutrófilos son súper importantes para que la leishmania sea capturado y sea protegido y se vaya al macrófago después. Entonces, esto fue algo muy diferente a lo que sabía, las hipótesis o lo que el campo nos estaba diciendo, sobre todo que estábamos viendo respuesta innata que le pudiera estar facilitando al parásito. ¿Qué era lo que estaba causando este incremento del inflamasoma y de la interleuquina 1 beta en la piel? Investigamos saliva, investigamos otras moléculas y no daba nada. No era el daño, no era nada de eso. Shadan Kamawi dijo, no podría ser la bacteria. O sea, los flebótomos, cuando están infectados, regurgitan el parásito, no solamente, y a lo mejor ahí hay bacteria. Bueno, entonces hicimos el experimento, le dimos parásitos con sangre con antibiótico a los flebótomos, y el tratamiento, cuando vimos antibiótico, no le pasó nada al parásito, eso sí, dentro del flebotomino, pero lo que sí vimos cuando ahora se inyectaba el parásito,
con los flebótomos tratados con antibiótico, no había IL-1 beta, interleuquina 1 beta, no había neutrófilos, y que está abajo, o sea, se pueden dar cuenta en el panel izquierdo de abajo que hay muchos neutrófilos que están marcados como cafecitos, esos son los neutrófilos. Bastante cuando son normal, una situación de un flebótomo normal infectado. En el lado derecho, cuando son los flebótomos tratados con antibiótico, ya no ves tanto neutrófilo. ¿Y cuál es el resultado de eso? En el panel de la derecha de abajo, ves menos parásitos en el vaso en comparación con los antibióticos tratados en verde, cuando son tratados con antibiótico, comparado con los del lado izquierdo rojos, que no son tratados con antibiótico. Entonces, de ahí demostramos, bueno, hicimos otros experimentos que realmente demostraron que era la microbiota del vector que sido inyectada y que altera completamente la piel de nosotros. Vimos que no era bacteria de la piel, o era bacteria realmente del flebótomo, era Zucamurella, una bacteria que se encuentra en la comida de los flebótomos. No voy a mostrar más experimentos, pero más un sumario de estos trabajo que para nosotros hizo un cambio fundamental en la manera de ver el sistema innato. Entonces, cuando un parásito normal infectado inyecta parásitos metacíclico, saliva, pero también la bacteria del intestino, la microbiota. Esto activa el inflamasoma, que activa la presencia de la interleuquina 1 beta, que atrae neutrófilos, y los neutrófilos producen más interleuquina 1, y eso hace que el parásito se visceralice hacia el vaso. En el lado derecho, el verdecito, el vector, el flebótomo verdecito es el que ha sido tratado con antibiótico. Puede inyectar el parásito, pero no va a inyectar la bacteria, la microbiota, y no hay activación de inflamasoma, no hay activación, no vienen los neutrófilos, y el parásito no se visceraliza. Nos trae algo nuevo, no solamente la actividad adaptativa u otro, pero estamos viendo ahora que el parásito utiliza la respuesta innata del sistema inmune, que eso nunca se había discutido antes, generada por los factores inyectados por el flebótomo, para establecerse en la piel y órganos de animales en humanos. Es algo completamente nuevo para nosotros y para el campo de vectores y de parásitos y cualquier otra enfermedad. Tengo algunas preguntas relacionadas aquí. Aquí. Elisa María Alcántara. Estos intercambios. Bueno, ¿qué opción tenemos? ¿Contestar estas preguntas ahorita o al final? Ustedes me dicen. Yo la puedo contestar ahorita. Si quieres, los checamos al final y los voy leyendo y así Bien. vamos Bien. uno por uno. Al fin que ahí se quedan las preguntas. Perfecto. Ujú. ¿Cómo regreso a mi plática? Okay. Bueno. Entonces, la siguiente, por favor. No. ¿Dónde está? Sí. Generada. Entonces, cuando observamos estos datos, a mí me llamó mucho la atención la parte de la respuesta innata, de la microbiota, de la saliva, de todo lo que hemos investigado estos años con ratones y con in vitro. Pero la verdad, yo estaba muy interesado en saber cómo respondemos nosotros, los humanos, a las picaduras de vectores o a las proteínas de la saliva de los insectos. ¿Por qué es tan importante esto? Mira, para cualquiera, para malaria, para leishmania, para dengue, zika, cualquier enfermedad transmitida para vector, la mayoría de las pruebas clínicas de la fase 1 o fase 2 de vacunación se hacen por lo general en personas sanas,
o sea, se hacen en Estados Unidos, se hacen en Inglaterra, en Holanda, donde no hay, por lo general, personas expuestas a flebotominos o a malaria, etcétera. Ahora, imagínense, tienen toda la información de estos fase 1 de estudios clínicos, se aprueban las vacunas y se van al campo, ¿ya? Fase 3. Pero ¿qué pasa? En estas áreas donde está la enfermedad, la mayoría de estos individuos, si no, o sea, gran proporción, van a ser expuestos naturalmente a las picaduras de insectos de vectores, o sea, mosquitos, flebótomos y otros vectores. Y eso es algo que no se había considerado. Y la pregunta es, ¿podría la respuesta de la piel a los insectos o vectores afectar la eficacia de estas vacunas? Esa es la pregunta fundamental que tenemos. Basado en todos los experimentos que hemos hecho en vitro, en animales, ahora la pregunta va mucho más a humanos o al campo. Y para eso tuvimos fondos para hacer ahora estudios clínicos, que eso es una de las cosas que yo quería hacer desde que llegué al instituto. Entonces, en este estudio es con animales sin infección, ¿ok? Es un estudio que es aprobado para experimentos con humanos, en el cual utilizamos mosquitos sin infectar, que en este caso Aedes aegypti, Anopheles gambi, y por supuesto para Leishmania queríamos saber Lutzomia longipalpis, que es un vector importantísimo para Leishmaniasis. La idea era tener estos individuos, exponerlos algunas veces, 3 veces, 10 insectos, o 5, perdón, y hacer biopsias, ¿sí? Y analizar los genes y la histología de las respuestas de estos insectos. Este es donde se hacen los estudios, es en el edificio 10 en el main campus, que es el NIH Clinical Center, es uno de los hospitales de investigación más grandes del mundo. El Matt Memoli, que es el que nos ayudó, él hace estudios con flu, con influenza en estos lugares, y nos ayudó a obtener o nos prestó el lugar realmente para hacer vectores. Estoy súper agradecido con él. Ahí en el lado izquierdo ahí llegaban los pacientes, y luego tenemos salas o el lado derecho, donde ahí les hacíamos las biopsias, tomábamos todos los datos clínicos. Este es el protocolo muy sofisticado para poner insectos en los humanos. Es lo más sencillo. Realmente, si te vas muy complicado, se complican los estudios. Poníamos 5 o 10 mosquitos o los flebótomos en la gente y listo. 10 minutos y ya. ¿Qué pasa a las 48 horas? Muchos de nosotros hemos observado esto en las picaduras, ¿verdad? La mayoría de las personas o nosotros creemos que estas reacciones van a ser inmediatas. Realmente no vemos absolutamente nada cuando una persona no ha sido picada anteriormente. Si por ejemplo, aquí en este caso en Estados Unidos, estas personas, si los expones a Anopheles gambi, Lutzomia longipalpis, no vas a ver estas reacciones. Solamente cuando han sido picados muchas veces. ¿Sí? Aedes aegypti es muy difícil controlar por eso, porque aquí hay Aedes albopictus. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una respuesta adaptativa. Vemos células, en este caso muchas células que pertenecen a macrófagos, células T, lo normal de una respuesta, pero de TH, de Late Type Hypersensitivity, es en inglés. Lo que estamos viendo es que sí reaccionamos a los insectos, pero solamente cuando son expuestos algunas veces. Completamente diferente a lo que la mayoría de las personas piensa, que la primera vez que te pica un insecto tú vas a tener ese tipo de respuestas, que no es verdad. Lo que observamos también es algo súper interesante. No importa qué insecto, eso es cumulativo, que aquí pusimos los 3 insectos juntos y hicimos un análisis de los genes o transcriptos de todos los pacientes, y se agruparon automáticamente en dos columnas. La de la derecha, que son los no picados, en la piel no picada, y en el lado izquierdo, piel picada por los insectos, 48 o 4 horas. ¿Sí? Deben ser picados por lo menos 3 veces. Todos tenían el mismo patrón. O sea, que hay algo común en los 3 insectos. Que eso
no me lo esperaba ni otra gente se lo esperaba. Pensábamos que iba a haber mucha diferencia. Estudiando más los genes que de estos 3 insectos en las personas, perdón, estudiando más los genes de las personas que han sido expuestas a estos 3 insectos que son comunes, nos dimos cuenta que era innato. La mayoría son interferones o moléculas y otra proteína que se llama STING, que solamente ve como el DNA, que son relacionadas al sistema innato, pero recuerden que esto es adaptativo. Entonces, hay una conexión entre la parte adaptativa que está influyendo en producir respuestas innatas y tuve que investigar, o sea, tuve que comenzar a leer más y me encontré con una sorpresa. O sea, ¿qué hay de común entre STING, una molécula que encontramos, interferones y mosquitos o algo? Entonces, encontré algo súper interesante que es el campo que estamos viendo ahorita, que realmente STING controla nociception, cómo sentimos la piel, cosas por medio de interferones y que se conecta con las neuronas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo aquí realmente es, es un campo que está abriéndose, o sea, que se está expandiendo de una manera impresionante en estos últimos 2-3 años, que es la neuroinmunología, que es la interacción entre las células del sistema inmune y el sistema neuronal y cómo hay como un crosstalk, una comunicación entre esos dos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que pienso, esto no, bueno, se lo estoy compartiendo porque es algo que estamos muy emocionados, no lo hemos publicado. Lo que estamos viendo aquí es que probablemente nosotros estamos produciendo esas respuestas inmunes para para conectar con el sistema neuronal, que haya una respuesta de comportamiento, en este caso para prevenir que vengan los mosquitos o los insectos después. Probablemente es muy antiguo esto, o sea, estamos hablando de miles de años, pero que estas respuestas probablemente nos ayuden a entender más a cómo podemos controlar ectoparásitos, enfermedades de la piel, y también cómo podemos utilizar esta información, comunicación entre el sistema inmune neuronal y viceversa para combatir estas enfermedades. Entonces, para terminar, espero que haya sido claro con los experimentos de la importancia de estudiar las interacciones del parásito y el vector, que es la parte de arriba, en este caso, leishmania, sangre y flebótomo, y cómo esto ayuda al parásito a ser más, a establecerse, a ser más infeccioso. Y en la parte de abajo es cómo las moléculas, que no solamente la saliva, pero en este caso que les mostré, la bacteria que viene del vector, cómo es que ayuda al parásito a establecerse y a, ser más, y a causar enfermedad. Cómo entendiendo más la interacción entre la piel, el vector y ahora este campo de la neuroinmunología, en este caso, células del sistema inmune con neuronas y la interacción entre estas y entender enfermedades y cómo controlarlas y también entender ectoparásitos y cómo controlarlos. Yo creo que es un campo que se va a expandir y que nosotros estamos muy interesados en seguir adelante y entender más y sacar provecho de esto. Esto es para agradecer al grupo que tengo, que es un grupo súper dinámico. Nos divertimos mucho haciendo ciencia, tratando de investigar cosas nuevas. Son inmunólogos, biólogos, vector biologists, biólogos, entomólogos, médicos, bioquímicos. Hay de todo en este grupo. Es un grupo súper interesante y que soy muy afortunado de estar en este grupo. Y quiero agradecer su atención y sobre todo por esperar media hora tratando de arreglar la plática y que tuve la oportunidad de dar los descubrimientos que hemos hecho durante tantos años. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Valenzuela, por tan interesantísima charla y aparte que no solamente nos ofrece nuevos paradigmas de mecanismos de transmisión, que seguramente ahí van a venir algunas preguntas,
Le había comentado que ahorita voy a pasar a leer algunas de las preguntas o comentarios que estén aquí en el chat para que pueda ir ah, contestando. Y déjenme ver qué tenemos por aquí. Nos encontramos, ok, perdón. Creo que ya había contestado una con referencia a lo del RH. tipo de sangre. Sí. Ajá. Dice, si estos intercambios también se dan entre las especies del mismo grupo, por ejemplo, guyanensis o Leishmania panamensis, que sí. Esa es muy buena pregunta. Realmente, David Sack demostró que sí se puede hacer con diferentes grupos y nosotros pensamos que sí, es muy probable que sea con diferentes grupos. Ya hay datos de campo que demuestran diferentes especies, entonces sí es muy que tengan algo que no, que vayan a ser, ok, sí puede ser siempre y cuando la siguiente etapa sea fértil y que no haya ningún problema, o sea, el F1. Pero sí, sí, es muy buena pregunta. Sí es del mismo grupo, originalmente del mismo grupo de parásitos, pero sí puede haber intercambio. Sí, es Muy esa. bien. Hay otra pregunta de Eduardo Jair Pereira de Dios. Dice, ¿qué relación existe en la respuesta inflamatoria y la diseminación del parásito? Bueno, lo que vimos es que la activación del inflamasoma, que es una respuesta inflamatoria, aunque sea innata, sí tiene que ver mucho que ver con el parásito. Y la idea es que le va a ayudar al parásito a entrar más rápido al neutrófilo y al macrófago y se va a diseminar. Esa es una. La otra, no tengo otro mecanismo en mente como podría ser. Pero sí, sí existe. Ujú. Ahí tenemos otra pregunta del amigo también muy respetado y apreciado Luis Fernando Chávez. Dice, excelente charla, Jesús. Una pregunta, cuando se usan los antibióticos en la alimentación, ¿también se reduce la longevidad de los flebótomos? Muchas gracias. Bueno, como el experimento fue no más de 8 días y no pudimos medir eso. O sea, lo tendríamos que hacer a largo plazo para ver los efectos de la longevidad, pero como fue muy corto, no medimos ese factor. Pero es muy buena pregunta. Lo que sí sabemos es que si afectas podemos utilizar otro tipo de antibióticos y sí pueden afectar al parásito y y puede dejar de convertirse en metacíclico, eso sí. Muy bien. Hay otra pregunta de Enrique Trejo. Dice, ¿esto que han descubierto podría orientar de una mejor manera el desarrollo de una vacuna para humanos? ¿Y por qué no se ha logrado específicamente lograrla con humanos? Y le felicitan por la charla. Muchas gracias. Mira, esa pregunta es buenísima, por eso hicimos este proyecto. La mayoría de los estudios fueron en ratones o en humanos en como fase 1 en países donde no hay estos vectores o esta enfermedad. Y mi pregunta era muy sencilla, o sea, ¿por qué? Y tenemos los resultados, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no hay vacunas para humanos? Bueno, cuando ya se hacen todos los estudios en fase 1 donde no hay vectores, se pasa a fase 3 que es en los países, y no funciona. Entonces, ¿por qué no está funcionando? Entonces, lo que hemos descubierto es que sí hay un cambio radical en la piel debido a los vectores. Vamos a publicar esto, queremos publicar esto y poner y llamar la atención al campo de vectores, pero también a la comunidad médica o a los que están haciendo estos experimentos de que deben de considerar hacer estudios con personas ya picadas, sin infección y las vacunas, y a ver si hay un cambio. Y basado en el cambio, comenzar a reformular el tipo de vacuna y el tipo de respuesta que van a buscar. Muy buena pregunta, y esa es la esencia de por qué hicimos estos experimentos en humanos. Aquí también le felicitan por la charla. Dice, y la pregunta es si existen condiciones fisiológicas del vector que también puedan ser determinantes en la formación de estas retrolectomonas. Y si se Del ha vector. demostrado Ajá. Ujú.
Tiene que ver, lo que pasa es que, bueno, estamos investigando qué es lo que está causando o que está induciendo esta retroleptomana. Sabemos que está en la sangre. Es un factor de menos de 10 kilodaltons, eso sí sabemos. Pero no sabemos qué factor es lo que está haciendo Tiago en este momento. Del vector, algo fisiológico del vector no te podría decir, pero es que depende de la sangre. Depende mucho del factor de la sangre, que como te digo es menos de 10 kilodaltons, que produzca esta activación, porque lo podemos hacer in vitro. O sea, al momento de hacerlo in vitro sabemos que no es ningún factor del flebotomo. Hay una como segunda pregunta de la misma persona, dice si se ha demostrado la interacción de la microbiota con diferentes formas de Leishmania y pregunta que si la retrolectomona en relación con la microbiota puede cambiar o influir luego de este proceso de interacción. Ah, no lo había pensado. Buena pregunta. Ahorita estamos analizando más secuencias de retroleptomonas, saber más así. Bueno, ¿sabes qué? Es un experimento que lo podemos hacer. No, no había conectado esas dos partes. O sea, está muy interesante. No tengo la respuesta, pero es muy buena idea para un proyecto aquí. Gracias. Creo que ahorita no tengo, a ver, parece que sí hay otra. También hay dice, le agradecen por la excelente presentación y le preguntan que si considera, me perdí el renglón, que la composición de la saliva y el microbioma de las especies de vectores podrían influir en el parásito de Leishmania o MD y si se expresa como una lesión o una forma asintomática. Bueno, pero mira, con respecto a la microbiota, no es específico a cierta bacteria, realmente es a la superficie de la bacteria, ya sea es peptidoglicanos o LPS, que activan cualquier cosa que activa la inflamación o el inflamasoma va a ser responsable de eso. Entonces, realmente no importa qué bacteria sea. Mientras haya bacteria, existe la microbiota, existe la bacteria que sea inyectada por el vector, va a existir esa activación de la inflamación. Ahora, sí hay una diferencia. Si no hay bacterias, si la saliva no está ahí, o sea, ya sea in vitro o por inyección, no va a haber. Entonces, realmente la intensidad de la lesión tiene que ver no solamente con la carga parasitaria, pero la presencia de la saliva y la presencia de la microbiota. Muy buena pregunta. Por ahí va algo relacionado con la colega que se pregunta de Erika Sosa, ya compañera de Yucatán, que dice que en las zonas endémicas es usual que haya un buen número de infecciones asintomáticas y pregunta que si esa preexposición de los individuos de la zona endémica podría ser que, aunque han estado expuestos a las picaduras, que le confieran cierta protección por este nivel que se presentan los casos asintomáticos y le felicita por la excelente charla. Muchas gracias. Muy buena observación. Nosotros vimos lo mismo en Mali cuando hicimos estos estudios. No tuve tiempo de presentar hoy, pero nosotros hemos demostrado ya hasta tenemos moléculas que podemos activar el sistema inmune a TH1 con moléculas de la saliva y este sistema TH1 protege contra el parásito. Entonces es probable que cierta población que sea expuesta al vector no infectado y que pueda inducir una respuesta TH1 de células T, TH1 interferón gamma, puedan ser protegidos contra Leishmania. Lo que observamos en Mali, que probablemente sea también en México o en otras partes del mundo, es que la respuesta al flebotomus varía mucho. 30% es TH1, 30% es mixto y el otro 30% o 40% es TH2 o el medio es mixto. 30-30, el medio 40 es mixto. Entonces, la idea es buscar vacunas de saliva y de parásito que cambien de TH2 o mixto a TH1. Entonces, probablemente las poblaciones que sean protegidas naturalmente tengan
TH1, o sea, naturalmente producen TH1. Pero muy buena observación, gracias. Aquí le felicitan, dice, aunque soy estudiante de biología marina, pero le pareció súper interesante el tema, lo cual habla de su calidad. Y Muchas gracias. también nos pregunta qué implicaciones tiene los neutrófilos si estos son parte de la respuesta inmune. Bueno, realmente no los inhibe, los activa. Esa parte siempre nos llamó mucho la atención, porque el concepto en vectores ha sido por muchos años que la saliva va a inhibir el sistema inmune. Y realmente no estamos viendo eso. Estamos viendo que lo modifica, que lo modula. Y en este caso, la bacteria, la microbiota del vector, activa el neutrófilo. Ahora, uno piensa que al activar el neutrófilo, bueno, no necesariamente activa, lo atrae, ¿ok? Activar es diferente, tiene razón. Lo atrae al sitio y en ese momento Leishmania le infecta. A lo mejor no está en el mejor estado de activación, no pasa la segunda parte, pero sí hay un reclutamiento de neutrófilos que hacen que el parásito pueda infectarlo y se pueda proteger de otras células. Entonces sí hay esa asociación. Y también le preguntan, Rafael Vivero desde Colombia, y dice, ¿han pensado en un ensayo de RNA-seq entre lectomonas y retrolectomonas para ver expresiones diferenciales de genes durante esta etapa que expliquen la virulencia o el proceso de retracción? Muy buena pregunta. Lo estamos haciendo en este momento. No ahorita, pero es el plan en los siguientes 2, 3 meses. Ya tenemos la secuenciación, lo vamos a hacer a single cell. Vamos a hacer RNA-seq, o sea, secuenciación, pero también lo vamos a hacer a single cell, a nivel de una sola célula, de Leishmania, ver las retroleptomonas, leptomonas, metacíclicos. Eso lo va a hacer Tiago. Tiago en este momento le acaban de dar un puesto nuevo hace 2 semanas. Ahora es más independiente y él se va a hacer cargo de esa parte. Pero fue uno de los proyectos que él propuso. O sea que muy buena pregunta porque es muy buena idea porque ya está en proceso. No, eso está súper interesante. Gracias por la pregunta. Oye, doctor, yo quisiera preguntarle algo. El- Siempre le hemos dado más interés a las especies que son vectoras porque tienen contacto con los humanos y por lo tanto estudiamos la abundancia, tasas de picadura, tasas de infección. eh, y eso, pues, si bien es cierto que esas especies son las que nos causan las lesiones, pero hemos como dejado a un lado todo el ensamble de especies que viven en las zonas endémicas, que tal vez no nos pasan parásito a los humanos, pero ciertamente deben de estar pasando el parásito entre los hospederos en ciclos sensóticos. La pregunta sería si cree que estos procesos de competencia vectorial, transformación de parásito y todo eso que está íntimamente relacionado con la interacción de la saliva, el parásito, el hospedero, pero que se mantenga vigente en estas especies, aun y cuando para nosotros no tienen importancia médica, ¿no? ¿Qué pensaría con ello? Sí, mira, una pregunta porque hay dos aspectos ahí. Uno es que aunque no nos causen enfermedades esos vectores, sí nos causan, o sea, y sí, bueno, van a tomar sangre a nosotros, es muy probable. O de otros animales. Número uno, van a formar respuestas inmunes en los animales. Ahora, si hay una cross-reactividad entre esa y otra especie, puede que pueda ayudar a prevenir. Ahora, mm, estamos nosotros viendo del punto de vista del vector, por lo general, pero también hay que verlo del punto de vista del parásito. El parásito le gusta sobrevivir y hacer el menos daño posible. Entonces, cuando se mantiene en un estado zoonótico, probablemente es un estado de equilibrio para el parásito. Necesita estar, no hay respuesta inmune,
está tranquilo con las sangres, toma sangre de otro animal, se lo transmite y se mantiene ese ciclo. Ahora, puede llegar un momento donde puede haber un cambio genético y pueda eso causar que ese parásito sea infeccioso o el vector sea más agresivo y nos pueda causar enfermedad. Entonces, sí hay que ver ese tipo de tema a más profundidad. Muy bien. Bueno, ahorita dos comentarios ya casi finales. Uno para recordarles a toda la audiencia que está activado el Forms ahí en el chat para que puedan registrar su asistencia. Bueno, aquí también le mandan felicitaciones a Fuentes Olivares Margarita. Dice, que se influye en la zoonosis al humano el factor de la especie de vector en correlación con las proteínas que se encuentran en la saliva de los vectores. Es decir, ¿existe alguna especie de vector que sea más infeccioso que otros? Felicidades. Muchas gracias. Bueno, hay vectores que son más especializados bueno, también está más cerca de nosotros, el parásito se adaptó más y son las que nos causan enfermedades. Nosotros somos totalmente accidentales. Nosotros nos acercamos al vector y al parásito por mala suerte. O sea, ellos tienen su ciclo en la naturaleza. Que sean más infecciosos a nosotros también es nuestra culpa o al parásito, no necesariamente al vector. El vector, en este caso, es el beneficio del parásito, ¿verdad? Que lo esté manteniendo en un ciclo. Ahora, es como nosotros respondemos al parásito, nuestro sistema inmune, como tú dices, como en la pregunta está los aspectos de la saliva. Y eso sí es algo que estamos muy interesados en ver, ver las moléculas que hay en los diferentes vectores y qué relación hay entre si es mejor vector o más infección o no. Entonces, muy buena pregunta. La respuesta realmente no lo sé, pero es algo que algunos grupos y nosotros estamos investigando. Interesantísimo todo lo de la charla, doctor, que le agradecemos mucho porque yo sé que las agendas siempre son apretadas y aparte de esta diferencia de horario, se pudo complementar bien. Le agradecemos mucho por esta disposición. Ahorita le voy a ceder el micrófono y la cámara a mi compañero el doctor Jesús Dávila para el cierre, pero también quiero reconocer, bueno, agradecerle a usted por esta charla excelente y también reconocer la ayuda que tuve con el amigo común, el doctor Iván Parra, para hacer esta triangulación de comunicados y todo, porque estas diferencias de horario a veces no ayudan mucho y Iván siempre estuvo muy dispuesto a reenviar y recibir los mensajes de apoyo con todo esto. Entonces, le mando un saludo y a ti, Jesús, bueno, si me permites, te mando un gran abrazo y muchas gracias por esta excelente charla. Y cedo el micrófono y la cámara ahí con mi compañero. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor Eduardo Rebollar. Gracias, doctor Jesús Valenzuela, por tan interesante charla. Ya unas preguntas aquí que hizo el favor de responder. Siempre muy importante, pues, la colaboración con otras instituciones y sobre todo, pues, la mira hacia el control vectorial y beneficio de la comunidad. Entonces, de nuevo, por parte de todo el equipo del Laboratorio de Entomología Médica, agradecerle muy atentamente su participación. Esperamos contar después con próximas charlas y temas interesantes como este. Me voy a permitir entonces presentar algo de los estadísticos de este evento. Tuvimos una asistencia aproximada de 120 personas que estuvieron acompañándonos de manera virtual, alrededor de 35 ciudades y algunos países dentro de los que destacan. Bueno, México tenemos una gran presencia de participantes. Sin embargo, pues bueno, el impacto internacional de esta charla es pues muy prometedor. Tenemos asistentes de Argentina, de España, de Colombia, Panamá, Honduras, Venezuela, Perú, Guatemala y Uruguay. Esto, pues bueno, nos satisface mucho como organizadores y creo que es también un indicador muy importante de la importancia de su tema, doctor. Algunos de los asistentes, pues bueno, pertenecen al
sector laboral, ya sea público o privado, y también un 23% aproximadamente son estudiantes, que pues bueno, esto también contribuye a nuevas líneas de investigación. Un poquito de los grados de los participantes y pues bueno, de nuevo agradecer y dar la importancia de estas charlas y temas que siguen siendo importantes de divulgar. Segundo, de nuevo, pues por parte de los organizadores, el doctor Eduardo Rebollar, la candidata doctora Selene Rodríguez, la doctora Adriana Flores, un servidor, la doctora Beatriz López, la doctora Fabiola Tavares y la maestra en ciencias Gloria Elena, todos pertenecientes al Laboratorio de Entomología Médica. Agradecemos mucho su presentación, doctor Jesús Valenzuela, y a todos los participantes y asistentes a esta charla. Los invitamos a que nos sigan con más información en nuestras redes sociales, no sin antes, pues bueno, también invitarlos a informarse si es de su interés en los programas que ofrecemos aquí en la universidad, en la Facultad de Biología, en cuanto a la especialidad en entomología médica y veterinaria, maestría en entomología médica y veterinaria, así como doctorado en entomología médica y veterinaria, para que si es de su interés, pues con gusto compartimos más información. Y bueno, insistiendo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Entomología Médica UNL, y también en el canal de Instagram, para que puedan estar atentos a otras charlas tan interesantes, otros temas y demás actividades que, pues bueno, tenemos en el marco del 40 aniversario del Laboratorio de Entomología Médica. De nuevo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los organizadores, a la Facultad de Ciencias Biológicas y a todos los asistentes que nos pudieron acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.